que se le esté metiendo calor al sistema, ¿cierto? Acá entre paréntesis es un negativo. ¿Por qué se coloca un negativo? Casi siempre lo que estábamos diciendo, si entra o sale es positivo o negativo. Pero lo que nosotros estamos diciendo acá con este signo negativo, ¿sí? Puede ser, es que la energía, esta positiva, que es la del calor, está entrando, y esta negativa, si es la del trabajo, puede estar saliendo. Pero realmente esto siempre se trata, es igual que en todos los elementos de energía, en dos estados, en el estado inicial y en el estado final. ¿Qué pasó en el estado inicial? Le tomé una foto al estado inicial. Entonces el fluido estaba a esta temperatura, a esta presión y con tales condiciones. Lo calenté de media hora, listo, van a tomarle la foto, le tomé la foto. En ese segundo estado, ¿qué sucedió? Estaba a una temperatura más alta, una presión más alta, el volumen era mayor, y entonces hay una serie de estados. Esto de la energía, que me dice que el calor y el trabajo, ¿cierto?, es igual a un balance de energía, depende mucho de qué, de esas fotos que yo estoy tomando. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas fotos es que yo voy a saber si es positivo o negativo. Entonces, en el primer estado voy a tener acá en la olla a presión, no tengo la olla a presión, agua. Entonces yo digo, bueno, entonces esto va a estar a una temperatura de 15 grados, por ejemplo, y a una presión de una atmósfera, o sea, a 100 kilopascales. Y bueno, eso va a tener un volumen, ¿cierto? Ese fluido. Ese es el estado 1. En el estado 2, entonces en el estado 2, llegué y calenté eso, o sea que va a haber menos volumen de agua y acá va a haber vapor de agua. Y esta temperatura va a estar, por ejemplo, a la temperatura de saturación a 100 kilopascales, pero bueno, eso después lo miramos, no sé la temperatura, voy a suponer 80 grados Celsius. Y una presión de, no sé la de saturación, pero me la voy a inventar, va a estar más alta, 101. No sé, 35 kilopascales. Si ustedes observan en este caso, ¿cierto? Yo estoy para trabajar con el calor me está haciendo más referencia con la temperatura, ¿cierto? Yo lo puedo medir mucho más fácil con la temperatura, pero eso no implica que con la presión no lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea, si la presión sube, automáticamente la temperatura sube. Si la presión baja, entonces la temperatura tiende a bajar, ¿sí? Y eso se ve, por ejemplo, cuando ustedes han sacado, bueno, han visto a su mamá, yo no creo que ustedes los pongan a cocinar. Cogieron esa olla a presión, acabó de pitar y la metieron bajo el agua. ¿Sí? Y la enfriaron. Entonces, si ustedes está así caliente, acabó de pitar y sueltan el gancho de la olla a presión y se corren, pues hay presión, no explota. Hay presión sobre la olla y no se va a ir. No se mueve. No, dice que, o sea, ya terminó de pitar, pero igual hay presión adentro. Métala debajo del agua y quiten el gancho y verá que tiende a caer. ¿Qué implica eso? Que cuando estaba a alta temperatura la presión era mayor dentro del sistema. Dice la perra para abrir rápido. Y entonces, cuando llegan, claro, para abrirla rápido la meten bajo el agua. Cuando la meten bajo el agua, se enfría, disminuye la temperatura y automáticamente pues disminuye la presión. Cuando baja la presión es que cuando ustedes miran ya no está presurizada la tapa y se cae. Entonces, esto está siempre muy ligado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el análisis de un equipo como una caldera. En una caldera ustedes llegan y le dicen, esa caldera es de 100 psi. Eso le alcanza a 100 psi. Y uno dice 100 psi, ¿qué temperatura es? Entonces uno directamente proporcional va a las tablas y mira, a 100 psi la temperatura siempre de ese fluido está. Y uno dice, pero ¿cómo así? No sé, a 100 psi la temperatura puede ser de 120 grados. Su olla a presión. Y acá al nivel del mar la presión es la de la columna de aire.
Pero cuando este man se sube a calentar su misma olla, ¿cierto? La presión, si yo estaba hablando que esta es mi línea de presión, la columna de aire es diferente. Y si la presión está directamente ligada con la temperatura, es lógico que si yo voy a tener menor presión, tengo que estar hirviendo a menor temperatura. Y es lo que pasa, creo que acá en Bogotá está hirviendo como a 92 grados Celsius. Tarea, averiguar. Sí, porque si no, no averiguan. Toda chévere, tarea. Averiguar y les voy a hacer quiz. A ver si no, es que solo con que uno la haga 92 y ya todos, sí, estoy listo, no averiguemos. A ver, al menos uno que averigüe, que gobierno, al menos uno que averigüe a qué temperatura hierve el agua en Bogotá. ¿Listo? Hay que averiguar eso. Igual ahí el que tenga internet rápido ahí mira y dice 92, 97, 96, yo no me acuerdo cuánto es. Creo que es 96. Pero entonces lo que implica es que eso está... No, igual. El trabajo. En los sistemas cerrados, usualmente como no hay un cambio de energía, podemos decir que ¿qué puede ser un cambio de energía? Una energía puede ser potencial. Otra energía puede ser cinética. Otra energía puede ser la que nosotros hablábamos de la energía interna, que es la energía de vibración del fluido. Y hay un montón más de energías. ¿Pasó, mijo? Tenemos en este caso la energía interna, ¿no es cierto? Pero, ojo con lo siguiente, si el sistema es cerrado, si este sistema se considera cerrado, no hay cambio en la energía potencial, porque recuerden que la energía potencial depende de una altura. No hay cambio en la velocidad. ¿Por qué digo que no hay cambio en la velocidad? Aunque se esté presurizando dentro de este equipo un fluido, no estoy haciéndolo pasar de un sitio a otro, sino está contenido. Entonces, esta parte que es la velocidad, pues diríamos que tampoco. Esta parte de la energía interna, uno dice, el fluido está vibrando más, pero está vibrando más con respecto a ¿qué? ¿A un estado inicial? Sí. Y si nosotros analizamos que la presión y la temperatura en un estado y la presión y la temperatura en el otro están cambiando, es lógico que la energía interna del fluido cambie. Pero si no está fluyendo de un sitio a otro, nosotros asumiríamos que esa energía es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía que le está suministrando acá la ollita o lo que sea, esa energía la va a estar absorbiendo. ¿A cuántos? 92 a 92 grados. Y pregunte, bueno, y si eso sucede en la parte que hierve, ¿a qué temperatura se congela? Porque tendríamos que estar también analizando, bueno, si hierve a menor temperatura, ¿será que se congela a menor? ¿A mayor? ¿Será que no? O sea, usualmente dicen a nivel del mar es a 0. ¿Será que se congela a 5 grados? ¿Será que se congela a menos 3? Entonces, averiguar a qué temperatura se congela. ¿Listo? Pero, a ver si tiene navegación, ¿sí? Nosotros no estamos viendo una variación en la energía en un sistema cerrado. No estamos viendo una variación en la energía en un sistema, en este caso. A diferencia, por ejemplo, de un sistema acá. Nosotros acá, ¿qué tendríamos? Una energía al comienzo y en un instante de tiempo, ¿cierto? Al cabo de un tiempo, ese fluido ha perdido masa. Y esa masa se tuvo que convertir en alguna energía. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la hidroeléctrica? Cayó, se está bajando el nivel, pero ese nivel de masa se está convirtiendo en una energía y está pasando a otro lado, que es ese cambio. Entonces, usualmente para los sistemas cerrados, este balance de energía, esta parte es igual a 0, o sea, todo esto no existe. Y esto, al ser 0, el calor que voy a tener va a ser igual al trabajo. ¿Listo? Esto yo cómo lo puedo ver, pues nosotros lo teníamos planteado de esta manera, ¿cierto?
que era que el calor menos el trabajo es igual a 0. Pero ese menos, lo que yo les decía a ustedes, depende, ¿sí? Que sea. Entonces, por eso llegan y dicen, el calor de entrada, ¿cierto? Menos el calor de salida, es a lo que yo voy a llamar un delta de calor, o el calor. Y yo puedo decir más el trabajo de entrada, ¿cierto? Menos el trabajo de salida, es lo que voy a llamar un delta de trabajo, y todo esto va a ser igual a 0. O sea que entre comillas yo podría tener dos sistemas para el trabajo, ¿no es cierto? Un trabajo de entrada y de salida y un calor de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque siempre para un balance de energía voy a estar mirando en los instantes de tiempo. Como cuando ustedes veían ¿ya vieron cinemática? Dinámica. ¿Sí? En dinámica ustedes hacen lo mismo, al comienzo y al final. A ustedes no les importa todo lo que hizo el carrito durante, sino al final del comienzo, fin. Y ya, no más. Acá es exactamente igual, porque esto es, ¿sí? No vamos a ver la trayectoria, sino simplemente los puntos en los cuales está sucediendo. Aunque sí es muy importante acá la trayectoria, ahorita después lo vamos a ver en ejercicios de este tipo. ¿Listo? Entonces, esto es para sistemas cerrados. ¿Qué pasa cuando un sistema es abierto? Por ejemplo, así. Si ustedes observan en el sistema abierto, existe un cambio con respecto a la masa. Y si existe un cambio con respecto a la masa, significa que la masa al comienzo va a ser diferente a la masa al final. Porque ahí sí están cambiando muchos puntos. Por ejemplo, si está cayendo energía potencial con respecto a mi punto hasta donde llegó, hay cambio. Si hay velocidad, porque este flujo, ¿cierto? Dependiendo acá la presión, va a hacer cambiar la velocidad, ¿cierto? ¿Hay energía interna diferente? Pienso que sí. Si yo asumo que esto es un sistema presurizado y está saliendo a un sistema ambiente, entonces la energía en el sistema va a cambiar. Y pues van a haber muchas variaciones. Entonces, la tarea que ustedes tienen que hacer de los tipos de los sistemas, ¿cierto? Al ver cerrado es, en la primera ley, el sistema cerrado, ¿cómo se comporta? En la segunda ley, el sistema abierto, ¿cómo se comporta? Que si es un sistema estático, si es un sistema a flujo estable, es un sistema compresible, eso hay N sistemas. Profe, pero van a traer... en específico,